Buenos días. Eh, Mi grupo está conformado por Lucianis López y Marisol Mesa. A nosotros nos correspondió el tema del riesgo biológico. Hicimos la actividad con una empresa real que se llama Iberes y Busi Global. Es una empresa que se dedica a los temas de construcción de vías y pues decidimos hacer la actividad con esta empresa real. Entonces, bueno, en la introducción, todas las enfermedades infecciosas transmisibles son un problema que afecta en la salud de las personas, aunque se han visto grandes avances realizados de su control, prevención y tratamiento. Las enfermedades infecciosas se producen por los microorganismos como las bacterias, los hongos, los virus, los protozoos, aunque hay algunas especies que pertenecen a estos grupos que tienen las mismas capacidades de producir enfermedades. El término de infección expresa lo que tiene que ver con la invasión y multiplicación de esos agentes infecciosos que se convierten en un huésped, sea animal o humano. Los objetivos generales y específicos. Entre los objetivos generales tenemos identificar los riesgos biológicos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa Iber y Busi Global, con el fin de determinar las medidas de control en el medio, en la fuente y el trabajador para poder determinar un control efectivo de esos riesgos, haciendo énfasis en la capacitación, conocimiento y adecuado para el personal. Dentro de los objetivos específicos tenemos realizar diagnóstico de las condiciones de trabajo con el fin de poder identificar la fuente de esos riesgos biológicos, determinar las posibles soluciones para minimizar esos riesgos biológicos generando en los servicios y procesos de Iberia-Busi Global. La información de la empresa o en el nombre Iberia-Busi Global está constituida como una sociedad por acciones simplificadas. La actividad económica de la empresa es construcción de edificios residenciales, construcción de carreteras y vías de ferrocarril. La dirección es Mamonal, entrada Membrillal, calle 2, manzana de L14, Cartagena, Bolívar. Áreas y número de trabajadores, pues en el área administrativa tenemos 6 hombres y 3 mujeres para un total de 9. Y en el área operativa contamos con 8 hombres. Eh, para definir un poco más lo que tiene que ver con el riesgo biológico en las consecuencias en la anatomía y la fisiología, quisimos dar un concepto de estas dos terminologías para poder saber cuáles son esas enfermedades que nos puede causar el riesgo biológico, cómo va a afectar a la salud de esos trabajadores que tenemos en campo. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura, espacio y ubicación, así como la clasificación del cuerpo humano. También se llama anatomía la comparación y relación de las diferentes partes de cuerpos animales o las plantas. Y la fisiología es la ciencia que se encarga de conocer y analizar las funciones de los seres vivos, a partir de la reunión de los principios que proponen otras ciencias exactas, la física, la química y la biología. Estas disciplinas otorgan sentido a las relaciones entre los elementos que dan vida al ser humano. Como podemos ver aquí también, la epidemiología cumple un papel muy importante porque es también la que nos va a ayudar a detectar esas enfermedades laborales que nos pueden traer problemas de salud a los trabajadores y nos va a proporcionar lo que tiene que ver con las incapacidades y los ausentismos laborales. Ahora sí nos vamos un poco más al concepto de lo que tiene que ver con el riesgo biológico. ¿Qué es el riesgo biológico? El riesgo biológico se define como la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a las enfermedades motivadas por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, por vía digestiva, sanguínea, piel o mucosa. ¿Cuáles son los daños que pueden producir los agentes biológicos en el trabajador? Los efectos para la salud son muy variables y dependen de el agente biológico en cuestión que puede causar esa enfermedad, las condiciones de exposición de esas condiciones de áreas de trabajo y las condiciones del trabajador.
cómo se encuentra ese trabajador, cómo está su estado inmunológico, su estado de salud, y las mujeres del lugar si se encuentran en estado de embarazo. Los principales daños derivados a la exposición a los agentes biológicos son las alergias, las infecciones y los efectos tóxicos o intoxicaciones. Ahora, recordemos, las manifestaciones clínicas pueden afectar las vías respiratorias. ¿Cuáles son? Dentro de esas manifestaciones clínicas o de esas enfermedades que nos puede causar el riesgo biológico por las vías respiratorias son la rinitis, asma o reacciones de hipersensibilidad o la piel como prurito, inflamaciones, escoriaciones, etc. En la segunda dice la peligrosidad de un agente biológico o su capacidad para causar daño humano se establece en gran medida mediante su clasificación en grupo de riesgo. Esta clasificación realiza en función de los siguientes criterios. Dentro de esos criterios vamos a encontrar, primero, la capacidad para infectar a humanos sanos. Segundo, su probabilidad de transmitirse entre humanos o a la colectividad. Y tercero, tenemos la gravedad de la enfermedad que causa y la disponibilidad de fármacos o profilaxis para combatir los efectos negativos de la misma. En la 3 nos dice, describa cada uno de los agentes biológicos. Los agentes biológicos se dividen en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3 y en el grupo 4. El agente biológico del grupo 1 es aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad infecciosa en el hombre. El agente biológico del grupo 2, aquel que puede causar una enfermedad infecciosa leve o moderada en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. En el grupo 3 tenemos aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. Y en el grupo 4 tenemos aquel que puede causar una enfermedad grave o muy grave en el hombre y supone un serio peligro para los trabajadores, con mucha probabilidad de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. La clasificación. Esta clasificación es la clasificación de la peligrosidad de microorganismos. Actualmente corresponde a la dada por la OMS y comprende 4 grupos de riesgo con orden ascendente atendiendo los siguientes criterios. El primero, la patogenicidad. Nos dice que es la capacidad de un microorganismo para producir una enfermedad. Segundo, la transmisibilidad, que es la habilidad de moverse desde el sitio donde son liberados hasta la vía de infección de una persona. Ya este se puede transmitir por contacto directo o indirecto o por transmisión por gotas al toser, al estornudar o al hablar. La infectividad, que es la habilidad para penetrar las barreras defensivas naturales o inducidas del individuo. Esto depende del factor inmune de cada persona. Pues obviamente no todos los organismos son los mismos y hay veces que hay virus o enfermedades que afectan más a uno que a otro por el estado inmune. La virulencia, que es la capacidad para ocasionar enfermedad, por lo tanto, a mayor virulencia, más grave será la enfermedad. Los virus. Los virus son agentes, son infecciones, son infecciosos submicroscópicos que pues obviamente se observan únicamente por vía de un microscopio electrónico. Los virus se diferencian el uno del otro por su tamaño, su forma y composición química del material genético, lo que permite identificarlos y clasificarlos. Nos dice que las principales vías de aparición de esas enfermedades virílicas son las vías respiratorias, el tubo digestivo, el revestimiento epitelial, que son las mucosas, el aparato genitounitario, los tejidos linfoide, hígado y sistema nervioso central. Aquí vamos a observar una imagen
de enfermedades producidas por los virus. Eh, en el cerebro, ¿qué enfermedades nos puede ocasionar? El virus de la rabia o el VHS. En los ojos nos puede ocasionar un adenovirus o un virus de Arampino, el resfriado, que es por pues, la vía respiratoria, un rinovirus o un virus de la gripe o un coronavirus, que es una enfermedad que se disparó a nivel mundial. En la boca, eh, faringe, gripas, todas estas hepatitis, a la hepatitis A, la B, la C, la D o fiebre. Todas estas enfermedades me pueden producir esos virus. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con las bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares de pequeño tamaño y de múltiples formas. Son los microorganismos más abundantes del planeta y crecen en los diferentes hábitats existentes, ejemplo, en el suelo, en los desechos radiactivos, en las aguas superficiales, entre otros. Comúnmente se asocia el nombre de bacteria como enfermedad, aunque solo un pequeño número de especies de bacterias son capaces de generar enfermedades en el hombre, en los vegetales o puede ser en los animales. Estas bacterias patógenas son una de las principales causas de enfermedad y la mortalidad humana, causando infecciones como el tétanos, la sífilis, tuberculosis, la lepra, intoxicaciones alimentarias, la fiebre tifoidea. El tipo de transmisión eh, de estas enfermedades dice que se pueden transmitir directamente cuando hay una transmisión de la enfermedad de un hospedador a otro hospedador, ¿sí? Eh, directa o indirectamente. Entonces, directamente nos dice contacto directo de la piel y mucosas de un individuo portador a otro sano, por ejemplo, a través de contacto físico, de lo que son los besos, los estornudos, las relaciones sexuales. Y factor decisivo para el contagio directo es la proximidad. El contacto de bacterias, de hongos y esporas desde su hábitat natural, generalmente el suelo, hasta una vía de entrada al individuo sano. La transmisión por goticas infectivas es el medio más frecuente por el que se propagan las infecciones de las vías respiratorias altas. Indirectamente nos dice de que se puede afectar por los vectores, el aire, el agua contaminada, los alimentos contaminados y los objetos inanimados. Entonces, los vectores son aquellos seres vivos, son agentes vivos que transmiten patógenos, generalmente son artrópodos, insectos, ácaros o vertebrados como el perro o los roedores. Los antrópodos vectores pueden ser hospedados desde la enfermedad, pero simplemente transportan el agente de un hospedador a otro. En el aire se pueden contagiar por medio de los aerosoles o contenidos de agentes infecciosos que pueden permanecer en suspensión largos periodos de tiempo y desplazarse a otras distancias. En el agua contaminada, generalmente por vertidos de aguas residuales, solo podrán estar aquellos agentes patógenos que estén a su vez presentes en la población que originan dichos vertidos. Los alimentos contaminados, eh, contaminados en ya sea animal o vegetal de que proceden o por efectos de una mala manipulación posterior, se le considera que son vehículos de enfermedades. Es importante hacerle saber a los trabajadores que así pues se les hizo saber en cada una de las charlas que se realicen en las capacitaciones, de que cuando vamos a consumir los alimentos debemos lavarlos primero antes de llevarlos a la boca, porque cuando uno va al supermercado a comprar, todo el mundo toca el alimento. Entonces no sabemos qué infecciones podamos coger y llevarlas a nuestro cuerpo. Los objetos inanimados, que serían los llamados fomites contaminados, como el agente biológico, como lo tiene que ver la ropa,
los utensilios del comedor o los instrumentales médicos. Las posibles vías respiratorias de entrada, la vía respiratoria, la vía digestiva, la vía dérmica, la vía mucosa, la vía parental y los vectores. Los efectos de los agentes biológicos sobre la salud nos pueden causar infecciones, reacciones alérgicas, incluso cáncer por esas enfermedades que nos pueden contagiar. Gracias a los avances de la tecnología, el ser humano ha logrado hoy por hoy un significado avance en el estudio de los seres vivos y las condiciones y demás situaciones que diariamente logran intervenir en el buen estado de la salud de los trabajadores, logrando especialmente la identificación de factores de riesgo relacionados con las actividades económicas de las empresas y asociando los factores de riesgo entre los que encontramos que son esos peligros biológicos. La epidemiología, anatomía y fisiología, como decíamos en un principio, permiten desarrollar métodos para controlar esas enfermedades debido a su estrecha relación en el estudio del ser humano. Estas tres áreas juegan un papel importante en la definición de acciones preventivas y correctivas de las empresas, enfocadas siempre la mejora continua de lo que tiene que ver con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La epidemiología es una ciencia médica que tiene el objetivo de estudiar la incidencia y distribución de las enfermedades, así como los factores que condicionan su expansión y gravedad. Dentro de los estudios se encuentran las enfermedades profesionales y del trabajo asociadas a los diferentes tipos de riesgos. Ahora vamos a hablar de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores acá en obra de esta empresa. ¿Por qué estamos expuestos? Bueno, aquí dice los tipos de riesgo: riesgo físico, riesgo biológico, ergonómico, químico, psicosocial, público, eléctrico y mecánico. De entre los riesgos físicos, estamos expuestos a ellos uno, por el ruido de la maquinaria, pues porque obviamente estamos en obras de construcción de un dique o camellón existente, el cual se está reconstruyendo para la prevención de inundaciones a las comunidades de acá del sur de Bolívar. Entonces, el riesgo biológico, uno, por el ruido de la maquinaria; dos, por las temperaturas extremas. Hay veces que hay días soleados, como hay veces que hay días que cambia de sol a lluvia, entonces ese cambio climático puede afectar la salud de los trabajadores, esa lluvia. Las vibraciones también por la maquinaria que se utiliza. Dentro del riesgo biológico, que fue el que nos tocó, es uno de los riesgos más importantes en estos momentos en obra, porque pues como se están presentando lluvias, estamos en una zona boscosa en donde nos encontramos con muchas especies de animales. Hemos venido desarrollando actividades con los trabajadores a raíz de este riesgo. Uno, porque podemos sufrir mordeduras o picaduras, e incluso hay aguas estancadas a la orilla del camellón que quizás al grupo de pronto de topografía, a veces al coger esos puntos, esas aguas contaminadas les pueden causar infecciones en la piel, alergias, salpullidos, ¿sí? Porque son aguas que están estancadas por mucho tiempo. Eh, Además de eso, en el riesgo biológico, pues en este momento, como han sido de lluvia, se han presentado lo que tiene que ver culebras que buscan el refugio caliente dentro de las máquinas. Entonces toca pues estar revisando, haciendo inspección, utilizando lo que tiene que ver la creolina para poder espantarlas y que ellas no estén cerca del campamento, que es donde los trabajadores hacen su siesta o su momento de pausas activas a la hora de almorzar, a la hora de descansar. Entonces, hay abejas, siempre nos encontramos con panales de abejas, de avispas, hay alacranes, hay mosquitos que también están infectados que pueden causar un dengue, pues porque estamos a la orilla del río Cauca también. Entonces, todas estas especies de animales que nos pueden contaminar a todos los trabajadores que estamos en obra. El riesgo económico también es uno de los riesgos importantes por las posturas prolongadas del personal
maquinaria, ¿sí? Todo el día de pronto sentado en una máquina trae consecuencias, el cual se le hace seguimiento al tema de lo que tiene que ver con las pausas activas y sus horas de descanso. El riesgo químico también es un riesgo al que están expuestos acá por el tema del manejo de combustible, que tiene que ver con el ACPM en el tanqueo de la maquinaria, en el tema de las grasas que se utilizan también para el mantenimiento de maquinaria, aceites también para lo que tiene que ver con mantenimiento de maquinaria. El riesgo psicosocial, porque a veces por avanzar, por a veces la lluvia pues atrasa las horas y necesitan un rendimiento, entonces a veces hay muchas cargas laborales que nos pueden causar también un riesgo. El riesgo público también porque hemos tenido inconvenientes con las personas de la comunidad que quieren ver que la obra avance rápidamente, que termine rápidamente, por no ver de pronto estos avances. Muchas veces nos han insultado, pero siempre tratando de sobrellevar el tema para que esto no se convierta en un estrés laboral o de traer consecuencias o problemas con la comunidad. El riesgo eléctrico por los cables de maquinaria, por el personal de oficina que está trabajando con el tema de computadores, con el tema de impresoras. El riesgo mecánico, pues por las herramientas que se utilizan de trabajo en obra. Entonces, estos serían los riesgos a los que están expuestos los trabajadores del, de esta empresa. El control que nosotros tenemos dice que los trabajadores deben aplicar y cumplir todas las medidas establecidas por la empresa para prevenir y controlar los riesgos relacionados a la exposición a agentes biológicos. Ustedes saben que pues obviamente todas las empresas al hacer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también se necesitan de esos recursos con que vamos a desarrollar esas actividades para prevenir esos accidentes y esas enfermedades laborales. Pero así como las empresas tienen obligaciones, pues nosotros como trabajadores también tenemos obligaciones, el cual están contempladas en nuestro contrato laboral. Normas de trabajo seguro, velar por el cuidado y mantenimiento periódico de los equipos, máquinas e instrumentos para el control del riesgo biológico, que era lo que veníamos hablando, revisar maquinaria, y eso es algo todos los días que se le dice a los trabajadores en las charlas, revisar las máquinas antes de, por la temporada de lluvia, por la temporada de que están saliendo animales de todas clases y de todas especies. En la zona es una zona en donde hay serpientes venenosas, que quizás hay unas que se pueden controlar y otras que no tienen cura, entonces siempre uno está como a la expectativa de cuidarse por este tipo de situaciones. Precaución estándar o por mecanismo de transmisión, informar las condiciones y procedimientos de riesgo que se identifiquen en las áreas de trabajo. Proceso de limpieza y desinfección, uso de elementos de protección personal, verificar si hay fluidos, sustancias químicas o gases con las que puedan entrar, pues obviamente el personal que está en oficina siempre en procesos de limpieza, también en el proceso de lo que tiene que ver con desinfección de las máquinas, al momento de darles uso, pues ustedes saben que con respecto a la pandemia del COVID-19, era obligación que todas las empresas cumplieran con un protocolo de bioseguridad y uso del tapabocas, la desinfección de manos, aunque ya no es obligatorio, pero todavía nos seguimos cuidando por lo que el virus todavía no se ha ido en lo que tiene que ver con la desinfección de las maquinarias, que todos los días pues los trabajadores le dan el uso y cogen una cosa en una parte y después van y manejan, entonces todo eso se va contaminando y hay que hacer la respectiva desinfección. Cumplir con los protocolos de manejo y procedimientos establecidos por las empresas relacionados con manejo y prevención de riesgo biológico. Es lo que estábamos hablando, el autocuidado es fundamental para que se tengan en cuenta las precauciones específicas que se deben realizar durante los diferentes procedimientos, la prevención de los accidentes y la transmisión de las enfermedades. Eh, Normas generales cuando el entorno laboral se presenta exposición a riesgos biológicos. Obviamente, como les decíamos, la higiene de manos, ¿sí? Antes de digerir los alimentos, ¿sí? Quizás uno en obra todo el tiempo pasa organizando señalización, el operador en la máquina, manejando. Si tenemos una hora para descansar, que es de 12 a 1, en el cual debemos
desinfectarnos las manos para poder almorzar y descansar. El manejo de elementos cortopulsantes, porque sí hay en obra en lo que tiene que ver con la topografía, limpieza y desinfección, higiene, elementos de protección personal que nos ayudan para mitigar esas enfermedades y esos accidentes. El manejo de residuos, pues también se le da la exposición final que se debe usar, como trabajamos del otro lado del río Cauca y pues es como una vereda. Nosotros lo que hacemos es que todos esos residuos nos los traemos para Chi Bolívar y acá le damos la disposición final como debe ser. El tema de vacunación, pues para el tema de lo que tuvo que ver con el COVID-19, que pues a todos los trabajadores se les dijo de que se tenían que vacunar para evitar la propagación del virus. Dentro de la actividad que nosotros realizamos con respecto a riesgo biológico, hicimos un folleto que se le entregó a los trabajadores, ¿sí? Y organizamos el tema de una capacitación. Entonces aquí dice, la actividad que se realizó para la solicitud de riesgo biológico fue una capacitación en donde se hizo entrega de los folletos y al momento de realizar esa entrega de los folletos se les explicó sobre el riesgo biológico, sobre esas enfermedades que me puede causar ese virus, cuáles eran esas medidas de prevención para evitar que me causaran enfermedades, cuáles eran esos agentes de ese riesgo biológico para prevenir las enfermedades. Además de esto, se realizó unas actividades en grupo en donde se les entregó unas preguntas de falso y verdadero, el cual tenían que realizar unas por grupos y la otra si era todo el personal de obra. La de falso y verdadero si era todo el personal de obra. Y las en grupos, pues dividimos 3 grupos y se les entregó una actividad en donde ellos tenían que cerrar en un círculo. Eran unas imágenes donde ellos tenían que cerrar en un círculo cuáles eran esos agentes biológicos para que ellos pues lo supieran identificar. Entonces aquí tenemos la actividad cuando se les entregó el folleto, tenemos fotos aquí donde estaban realizando las actividades en grupo. Después que ya hicimos esta actividad, aquí está otra de grupo, aquí está todo el grupo completo de la empresa. Después que ya realizamos todas estas actividades, nos dirigimos hacia donde estaban las maquinarias e hicimos inspección de las maquinarias antes de que el trabajador se subiera a la máquina para verificar si no habían algunos animales dentro de ella, por fuera, y obviamente hacerle el respectivo mantenimiento a las máquinas antes de realizar las labores, como lo tiene que ver con los preoperacionales. Y para concluir, pues los riesgos biológicos se deben encaminar a las medidas preventivas para poder implantar procedimientos y actuaciones que nos ayuden a evitar o reducir la multiplicación y dispersión de esos agentes biológicos, estableciendo una adecuada práctica en la higiene personal, vigilancia en la salud, vacunaciones, áreas de trabajo, las herramientas de trabajo, los procedimientos de trabajo, el control de vectores, los residuos, entre otros, a los que los trabajadores están expuestos con el objetivo de prevenir el desarrollo de esas enfermedades o el agravamiento de las mismas. El éxito de la empresa requiere de un programa de formación e información para todos los trabajadores, relacionado con todos los riesgos existentes y las medidas preventivas que están implantadas. Todas estas medidas requieren de la capacitación de cada uno de los miembros que hacen parte de la empresa, inducciones y el correcto seguimiento de las mismas. Recuerda que la prevención de accidentes y enfermedades laborales es responsabilidad de todos. Aquí tenemos la webgrafía, pues, de donde hicimos la investigación de este material que estamos presentando el día de hoy. Bueno, esa es toda la información que queríamos compartir el día de hoy. Espero y sea de gran apoyo para cada uno de los temas. Me gustó mucho la actividad porque la puse en práctica en campo con cada uno de los trabajadores y fue
de gran satisfacción para ellos, de gran aprendizaje, porque pues obviamente todos los días uno aprende cosas nuevas. O sea, hay personas que no saben leer, que no saben escribir, pero si llegamos con estos mensajes de prevención, de imágenes, para que ellos conozcan esos agentes, ellos van a poder identificar esos agentes que les pueden causar enfermedades. Muchas gracias.